Muy buenos días. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Hoy estaremos mirando los versículos 24 al 29 del primer capítulo. Así que vamos a empezar con la lectura de la palabra. Dice así Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Padre Santo, encomiendo a ti el tiempo que tenemos en la palabra y pido que todo lo que nosotros miramos, todo lo que decimos, todo lo que meditamos en este tiempo en la palabra, sea de acuerdo con tu palabra. Lo pido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos juntos para considerar este pasaje, así que vamos a entrar en el mensaje y si habéis visto antes el título, he puesto como título El ministerio de Pablo. Ya lo tengo aquí en pantalla, el ministerio de Pablo. Después de entrar en esta epístola con el primer gran tema que lo pone dentro de su oración por los colosenses, ese primer gran tema que era la voluntad de Dios. Si recordáis, la oración de Pablo era que estos colosenses encontraran la voluntad de Dios. ¿Y qué era la voluntad de Dios? Para Pablo era sencillamente esta frase, andar como es digno del Señor. Y vimos que esto era, pues, buscar agradarle en todo, buscar llevar una vida completa y llena del fruto espiritual y finalmente creciendo en el conocimiento de Dios. En segundo lugar, vimos que Pablo a continuación empieza a exponer la persona de Cristo. Hemos puesto el título La gloria de Cristo y hemos visto que Pablo presenta a Cristo primeramente como Dios, siendo el Hijo de Dios, es igual a Dios, es la misma imagen de Dios. En Él habita toda la plenitud, una frase que volveremos a ver en el capítulo 2. En segundo lugar, no solamente es Dios, sino también es creador, es el que ha hecho y el que sostiene toda la creación. Y finalmente, y más personalmente, es Salvador. Pertenecemos a Él no solamente porque nos ha creado, sino también porque nos ha salvado, nos ha comprado por medio de su muerte en la cruz. Pero en el último versículo que miramos aquí, el versículo 23, vimos una frase que habla de la esperanza del Evangelio. Y es a esta frase que nosotros tenemos que comentar y seguir mirando, porque a continuación, en el versículo 24, Pablo toma esta frase y empieza a desarrollar el pensamiento, la esperanza del Evangelio. Vamos a entrar y ver lo que dice Pablo en cuanto a esta esperanza del Evangelio. Primeramente voy a llamar este primer punto el sufrimiento en el ministerio de Pablo. Pablo empieza con este primer pensamiento hablando de su sufrimiento por vosotros, por los colosenses. Pablo estaba en estos momentos en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Era porque él había cometido un error, era porque él había intentado conseguir algo para sí. La respuesta es rotundamente no.
más bien estaba en la cárcel porque había estado predicando el mensaje precisamente para personas como los colosenses. No a los colosenses, si recordamos, Pablo no los conocía de vista. Más bien, él había predicado en Éfeso y de Éfeso, Epafras había ido a Colosa para enseñar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo empieza con este sufrimiento. Pero es curioso porque habla no solamente del sufrimiento, sino que habla del sufrimiento y el gozo. Dice así el versículo 24, lo encuentro ahora mismo, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Estos pensamientos para nosotros muchas veces nos parecen pensamientos completamente contrarios. Una cosa es sufrir y otra cosa es tener gozo. Se puede tener gozo si uno no está sufriendo, pero si uno está sufriendo es imposible tener gozo. Y sin embargo, estos pensamientos se unen en la mente del apóstol Pablo, pero no solo él, sino también el apóstol Santiago o Jacobo también dice lo mismo, dice: hermanos, tenedlo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De hecho, en el versículo 12 también había hablado del gozo. El versículo 12 había dicho: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo contempla lo que es la bendición de Dios. Dios le ha dado esa herencia de los santos, esa herencia de estar un día en la presencia de Dios. Por supuesto, esto trae gozo, pero incluso Pablo dice que desde la cárcel él también tiene gozo. Si queremos saber un poco más sobre este tema, solo tenemos que volver atrás al libro que viene justo antes en nuestro Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses, donde vemos que también Pablo desarrolla este pensamiento del gozo del creyente. Estando él en la cárcel, está todavía con gozo. Ahora debemos aclarar que no estamos hablando de la alegría. Voy a hacer esa comparación así. La alegría, podríamos hablar de ese momento en que todo es risas y gracia, y ese no es exactamente el pensamiento. Más bien, el gozo es como un estado de ánimo, es algo constante, no depende de la situación en el momento. Es triste, pero muchas veces vivimos reaccionando a nuestras circunstancias. O sea, dejamos que nuestras circunstancias determinan nuestro estado de ánimo. Y sin embargo, Pablo obviamente tiene un pensamiento completamente diferente. Él, incluso en estos momentos en la cárcel, sufriendo por haber predicado el Evangelio, está con lo que describe un estado de gozo. Ahora nos preguntamos: ¿por qué, Pablo? ¿Por qué tienes este gozo en tu vida? Y la respuesta que Pablo da es algo que tenemos que explicar un poco. Dice así, el versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hasta allí creo que lo entendemos bien, pero a continuación dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, leemos esto y a primera vista parece que Pablo está diciendo que Cristo sufrió, pero lo dejó incompleto. Y de alguna forma, Pablo tiene que completar la obra de Cristo. Y sin embargo, este pensamiento es completamente contrario a lo que es el mensaje de la Biblia. Cuando Cristo murió, sus últimas palabras eran un grito de victoria que decía: consumado es, se ha acabado. Cristo terminó de una vez para siempre con lo que Él vino para hacer. Él ganó la victoria sobre el pecado, Él obró la redención para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo cuando habla de lo que falta del sufrimiento de Cristo? Pues creo que nos ayuda a entender esto si sencillamente empezamos a hablar
de lo que falta para su parte, para la parte de Pablo, en cuanto a los mismos sufrimientos de Cristo. Si recordáis, lo hemos dicho muchas veces, Cristo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. Nosotros no podemos esperar que todo va a ser fácil, que todo el mundo nos va a amar, que todo el mundo nos va a tratar bien. Más bien, decía Cristo, si a mí me han odiado y vosotros sois mis discípulos, es normal que también a vosotros os odien. Yo creo que todos queremos de alguna manera caer bien con la gente y debemos hacer dentro de nuestras fuerzas todo lo posible para estar en paz con todas las personas. Pero cuando una persona nos odia por la causa de Cristo, no debe extrañarnos, porque realmente lo que estamos haciendo es que nos estamos cumpliendo el sufrimiento que Cristo nos prometió. Y es una parte normal de la vida. Ahora, no todos vamos a sufrir en la cárcel como estaba sufriendo Pablo. No todos vamos a recibir palos como recibió Pablo también. Pero podemos asegurar que todos vamos a estar rechazados, todos vamos a experimentar en algún momento esas personas que se ríen de nosotros, la burla. Esto es habitual. Y Pablo dice, cuando yo estoy sufriendo, me trae gozo pensar que estoy cumpliendo con la voluntad de Cristo. Él prometió que iba a sufrir y ahora estoy cumpliendo en mi cuerpo lo que Él prometió, estos sufrimientos, que Él es el ejemplo. Él sufrió por nosotros y sin embargo en ningún momento vemos a Cristo tan decaído que quiere terminar su vida. Más bien vemos a Cristo con esa constancia que podemos describir como lo hace Pablo aquí, como ese gozo, esa relación que tenía con el Padre. Y en tercer lugar, Pablo habla de ese llamamiento. Y es que realmente cuando Dios llamó a Pablo, Dios le llamó al sufrimiento. Si miramos en Hechos, he puesto los textos aquí en la pantalla y podéis ver cómo Pablo ya recibió esta profecía desde el primer momento, que iba a tener que sufrir. Era curioso porque Pablo había hecho sufrir a otros cristianos y ahora el mismo sufrimiento que dio a ellos, él recibirá. Pero no es solo Pablo el que recibe este llamamiento, más bien todos hemos sido llamados a vivir en santidad, a seguir a Cristo y como resultado podemos esperar que también suframos por la causa de Cristo. Pablo empieza con este pensamiento del gozo en el sufrimiento, pero todavía nos deja con la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué es para ti, Pablo, un gozo sufrir por Cristo? Y vemos la contestación a esta pregunta en el siguiente pasaje, en los siguientes dos versículos. Dice así, el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está hablando aquí de lo que es el ministerio que él recibió. Él recibió un ministerio que era apasionante. El ministerio era la revelación de un misterio. Ahora, cuando hablamos nosotros de un misterio, normalmente hablamos de algo que va un poco más allá de nuestra capacidad de entender y normalmente tiene que ver con cosas ocultas. Pero en el contexto bíblico, un misterio es algo del plan de Dios que Él no había revelado desde el principio, pero que ha ido revelando poco a poco. Podemos entender el misterio de la iglesia. Pues los judíos entendían, la primera generación de la iglesia, entendía que la salvación era de los judíos, pero no entendían que también incluía a los gentiles. Podríamos haberlo visto en el ministerio de Cristo, cuando Él hablaba con la samaritana, cuando Él, pues incluso a esta mujer de Siria,
Fenicia, él pues estaba revelando que su plan era abrir y llevar este mensaje también a los gentiles. Él dijo que él tenía ovejas de otro redil y estaba hablando de los gentiles. Incluso los que le escucharon decir eso, pues se preguntaron, ¿no querrá llevar este mensaje a los de la dispersión, pensando en los que estaban allí fuera de Israel? Y sin embargo, esto es precisamente el plan de Dios. Ese misterio es lo que Pablo tiene en mente, que Dios ha revelado un misterio, es algo apasionante para Pablo, que él puede compartir con otros algo que en otro momento no se sabía, pero que Dios le ha permitido a él revelar este misterio. ¿Y qué es exactamente el misterio? Pablo dice que es las riquezas de la gloria de Cristo. Este pensamiento realmente me encanta el lenguaje cuando dice en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que había sido revelado es que la presencia de Dios, el Espíritu de Cristo, mora dentro del creyente. Una vez más, podemos intuir algo de esto en el Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios lleva a su pueblo al monte de Sinaí para tener un encuentro con él, pero luego después de allí llevan un arca, o sea, una caja de madera en el cual la presencia de Dios habita. Y entonces Dios dispone el campamento con este tabernáculo en el centro y allí la presencia de Dios iba con su pueblo. Cuando se levantaba la nube, todo el campamento se levantaba para seguir la nube. Y cuando la nube se sentaba, pues entonces levantaban el campamento. Luego después en el templo, Dios habitaba en Jerusalén, en medio de su pueblo. Pero aquí llegamos al misterio. Esa presencia de Dios, su propósito no era tener una sede donde la gente tenía que ir para encontrar a la presencia de Dios. Más bien Dios quería poner su presencia en cada uno de nosotros, incluso en los gentiles. Esta es la riqueza de la gloria de Cristo, que es nuestra. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo de Cristo morando dentro de nosotros. Él se fue para enviarnos este Espíritu, para morar en nuestros corazones. Y termina aquí con esta última frase, la esperanza de gloria. Esa fue la frase que habíamos comentado en el versículo 23, cuando Pablo había hablado de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La esperanza del Evangelio es la esperanza de gloria. Nosotros somos pecadores, todos hemos pecado contra Dios, ninguno de nosotros merecemos comunión con Dios y sin embargo Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados para tomar el castigo que nosotros merecíamos. Y ahora nosotros podemos estar en Cristo, podemos tener no solamente el perdón de pecados, pero podemos estar vestidos de la perfecta justicia de Cristo, de tal forma que nosotros podemos tener la confianza que para nosotros que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Nosotros sabemos que en el momento de la muerte iremos para estar con el que nos ha salvado. No porque nosotros merecemos ir para estar con Él, sino porque Él obró nuestra salvación y nosotros en obediencia y fe hemos aceptado este regalo que nos hizo. Esta es la esperanza de gloria. Y empezamos a entender cómo Pablo puede tener gozo a pesar de los sufrimientos, porque Pablo entiende que el ministerio es algo precioso. Está compartiendo con otros el mensaje de que pueden ellos también tener una relación con Dios, pueden saber, pueden tener esa certeza de lo que es
la esperanza de gloria. Y eso merece la pena. Merece la pena incluso sufrir para compartir con otros este mensaje. Y os digo que este misterio todavía necesita presentarse delante de las personas, a pesar de que el mensaje está claramente ya expuesto en la palabra, revelado en la palabra. Todavía muchas personas no han llegado a comprender este mensaje. Mucha gente sigue intentando ganar su salvación, siguen intentando merecer algo de Dios. Mucha gente sigue buscando en todos sitios algo para llenar su corazón. Y sin embargo, Dios tiene la riqueza de gloria para ellos, que es Cristo, la esperanza de gloria. En tercer lugar, vemos que Pablo habla del propósito en el ministerio. Él tiene gozo en sufrimiento porque está predicando el misterio de Dios. ¿Y cuál es su propósito en enseñar y predicar este misterio? Pues lo que hace aquí es que describe lo que es el ministerio. El ministerio, estoy hablando no de misterio, sino ministerio ahora. El ministerio de Pablo es anunciar el mensaje de Cristo. Este mensaje de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué significa esto? Pues anunciar el mensaje de Cristo significa, pues en primer lugar, amonestar. No es bonito amonestar. A nadie le gusta recibir una amonestación y creo que tampoco deberíamos disfrutar de amonestar, pero es algo que es evidentemente necesario en ocasiones. Cuando vamos al médico, vamos y si hace falta que nos amoneste, si es que estamos haciendo algo que perjudica nuestra salud, pues más nos vale que el médico nos lo diga. Yo recuerdo una vez que hice algo que no tendría que haber hecho. Yo me fui de viaje y no llevé mi medicamento. Entonces, pues pensando que podría sustituir otro medicamento, pues tomé otro medicamento. Y cuando volví, mi doctora me echó la bronca, pero muy bien, porque yo tenía que saber que lo que yo estaba haciendo no era bueno para mí. Y entonces Pablo a veces tenía que amonestar. A veces tenía que llamar la atención. Lo vemos claramente en Romanos, cuando empezamos a leer y los primeros 3 capítulos del libro, Pablo está amonestando, nos está diciendo que somos pecadores. Termina en el capítulo 3 diciendo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la amonestación. Pero el ministerio es mucho más que solo amonestar, es mucho más que solo llamar la atención. También el ministerio es enseñar. Pablo habla de enseñar en toda sabiduría. Esa sabiduría, lo que Dios ha revelado en su palabra, deberíamos usar para amonestar, pero también debemos usar para enseñar. ¿Con qué fin? Enseñar con el fin de presentar perfecto en Cristo a todos. El deseo de Pablo es revelar ese misterio de Cristo para que puedan todos conocer a Cristo y estar completos en Él. Si recordáis, en el versículo 10, Pablo había dicho que parte de andar como es digno de Dios es crecer en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que realmente él tiene en mente cuando habla de presentar perfecto en Cristo. Es que cada persona conozca a Cristo y luego crezca hacia la perfección, porque el deseo es que cada uno conozca a Cristo y así tenga esta relación con Él. Llegando al final de este, debería poner el 4, el poder en el ministerio de Pablo. Pablo nos dice aquí en el versículo 29, dice así, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo aquí habla de lo que obra poderosamente en Él. El poder de
Cristo, es necesario para el ministerio. Pablo entiende que el ministerio no es algo que él hace en sus fuerzas. Os prometo, si intentamos compartir el mensaje de Cristo con otros y lo hacemos en nuestras fuerzas, terminaremos como Elías en el monte de Horeb, deprimidos y listos para morir. Pero Pablo habla de este ministerio que es trabajar y luchar. Qué interesante los verbos que escoge, ¿no? De trabajar duramente y luego luchar, esforzarse contra, pues, obstáculos, pero lo hace en el poder de Cristo. Si recordamos el versículo 11, Pablo había dicho que para andar como es digno de Dios, hace falta la fuerza, el poder, esa fuerza de su gloria. Y aquí vuelve a este pensamiento y confiesa a los colosenses que él en el ministerio no tiene la fuerza en él, más bien necesita la fuerza que solo Cristo puede dar. Así llegamos al final de este pasaje corto en que vemos lo que es el ministerio que Pablo presenta. Y yo solo quiero enfatizar estos dos puntos que acabamos de ver. Hemos visto que andar como es digno de Dios requiere la fuerza de Dios. Y luego después hemos visto que compartir el mensaje de Cristo requiere de nuevo las fuerzas de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque realmente andar como es digno de Dios, hacer la voluntad de Dios, es que anunciemos el mensaje de Cristo. No todos anunciaremos como anunció Pablo. No todos viviremos viajando, compartiendo el Evangelio. Pero todos debemos estar anunciando el mensaje de Cristo. Nuestras vidas deben ser un anuncio de lo que Cristo ha hecho, para que otros viendo nuestras vidas vean a Cristo en nosotros y glorifican a nuestro Padre. Deberíamos con nuestras palabras buscar maneras de abrir puertas, de empezar conversaciones, de conocer a personas para poder compartir con estas personas el mensaje del Evangelio. Esta es la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no es ninguna sorpresa que para andar como es digno necesitamos la fuerza de Dios y para anunciar el mensaje de Cristo necesitamos la fuerza de Dios, porque realmente si estamos andando digno, estaremos compartiendo, anunciando el mensaje de Cristo. Pero quiero terminar con otra pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra misión en esta vida en que realmente encontramos gozo? Ese gozo que incluso supera el sufrimiento. Puede que tu vida carezca de un propósito así. Puede que tu vida realmente estás solo mirando el momento, estás mirando el día a día, intentando sobrevivir para llegar a mañana. Pero tenemos que levantar los ojos y ver un propósito más grande. Espero que tu propósito no sea solo conseguir riquezas o fama o poder en este mundo. Espero que podamos tener una visión de nuestra vida que dice, Dios me ha salvado y ahora yo tengo el privilegio de revelar este misterio de Dios a los demás que todavía no lo conocen. Y cuando pasamos por momentos difíciles, deberíamos encontrar gozo en saber que estamos cumpliendo esos sufrimientos que Cristo prometió en nuestra vida. Y Cristo será glorificado en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. En ese sentido, vuelvo a lo que es nuestro tema. Estamos hablando de Colosenses y el mensaje es que debemos estar firmes, pero fortalecidos en Cristo. Necesitamos la fuerza de Cristo. Si no tenemos la fuerza de Cristo, es imposible que nosotros glorifiquemos a Dios. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas en tu palabra. Y pido, Señor, que nos des tu fuerza. Llénanos con tu fuerza
para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.